Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo programa súper interesante, súper entretenido, donde vamos a conversar con personas, con líderes, con gente muy influyente en su área, donde vamos a poder entender un poquito más el bienestar y algunas herramientas para poder mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Y hoy día tengo un súper invitado, una persona muy interesante que tenía muchas ganas de que estuviera acá. Él es Manuel Serrano. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, bien, gracias por invitarme a conversar. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por estar acá. Y le quiero contar a las personas que nos están viendo que Manuel es biólogo, es científico, es mexicano y ha vivido harto tiempo acá en Chile haciendo unas investigaciones preciosas que me encantaría que nos pudiera contar un poquito de qué se trata todo eso. Manuel, ¿puedes hablarnos un poco de cuáles son los proyectos que tú has estado haciendo este último tiempo acá en Chile? Bueno, llegué a Chile en 2013, vine a hacer mi doctorado en la U de Chile y em, bueno, esa es, digamos, principalmente la razón por la que estoy acá, porque hay un investigador con el que a mí me interesaba conocer, trabajar, que me enseñara las cosas que él sabe, que es un personaje que está en la U de Chile, que trabaja cuestiones de comunicación acústica en anfibios, que digamos es uno de los primeros especialistas que hubo en esta área en América Latina. Entonces, yo venía a aprender con él y trabajo estas cuestiones de la comunicación entre ranas y sapos a través de los sonidos. Eh, y bueno, básicamente eso es lo que estudio y lo que el grupo de ranas que a mí me interesan son aquellas en donde las hembras vocalizan. Entonces encontramos que acá en Chile hay una especie que es particularmente atractiva, interesante y que además tenía esta cualidad que a mí me interesaba, que las hembras estuvieran cantando, que es un fenómeno, digamos, un poco extraño porque dentro de las más de 7.000 especies que se conocen de ranas y sapos en todo el mundo, solamente menos del 1% de estas especies se sabe o sabemos en la ciencia que las hembras cantan. Entonces, una de ellas que teníamos cierta noción de que lo hace es la rana de Darwin. Las hembras de la rana de Darwin también producen Perfecto. sonidos y entonces yo hice un estudio en mi doctorado para tratar de contextualizar este comportamiento y estudiarlo, tratar de entenderlo un poquito más. Oye, cuéntame una cosa, ¿y qué significa que una rana hembra emita sonidos? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que produce? Bueno, las ranas en general cantan solamente cuando están en su época de apareamiento, ¿no? Entonces esto hace que entendamos, digamos, que en general los sonidos que producen las ranas, sobre todo los que son más constantes, digamos, los coros que generalmente se escuchan en la noche, son producidos en un contexto de apareamiento, ¿no? De Ujú. que hay un grupo, digamos, de ranas que están llamando al otro sexo para poderse encontrar Ujú. y aparear, ¿no? Generalmente esa labor coral la realizan o la conforman los machos, ¿no? Alrededor de cuerpos de agua o de los sitios de reproducción. Sin embargo, hay un grupo de anfibios que es bastante numeroso que se reproducen fuera del agua. Es decir, estas agregaciones de los coros no las realizan alrededor de un área específica. Y este es el caso, digamos, de algunas ranas terrestres, ¿no? Que ponen sus huevos fuera del agua y que las larvas pueden desarrollarse toda su vida fuera del agua, incluso muchas de ellas, ¿no? Entonces, en este tipo de casos es como muy probable que las hembras también estén cantando. Y esto es simplemente, bueno, digamos, una de las explicaciones más simples que tenemos es que si tú estás en el bosque y quieres reunirte con alguien más, pero dentro de ese bosque no es en un lugar en específico,
Entonces necesitas, digamos, crear esta comunicación verdadera en la que no solamente uno está llamando esperando que alguien venga, sino estar llamando y con la posibilidad de que alguien te responda y entonces entrar en un proceso de digamos, de intercambio de señales, ¿no? Eso es lo que creemos que sucede con muchas especies de hembras en especies con reproducción terrestre, ¿no? Por esta simple cuestión de no estar ligados al agua. Entonces, lo que aparentemente ellos se comunican es, bueno, yo soy aquí un macho disponible y yo soy acá una hembra disponible, ¿no? Y es, digo, como elemento Y básico, esa es la ¿no? forma de comunicarse, ¿no? Así es. Porque Claro, nosotros haciendo este movimiento como si estuviéramos como emitiendo humanos, sonido. sí, Sí, sí. claro, y fíjate que nosotros como seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje, ¿no? Como que Ujú. como nuestro lenguaje es tan grande y tiene como infinitas formas de manifestarse, nosotros tenemos como que hemos perdido un poquito ese concepto del sonido y del sentir, ¿no? Que es lo que tienen las ranitas, que es una forma de entenderse, de acercarse, de estar como en comunidad, ¿no? Las ranitas, y en el caso de algunos anfibios, como dices tú, tienen esta capacidad de poder emitir sonido y a través de ese sonido ir juntándose, ¿no? Eso es así, eso funciona de esa manera. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, a los seres humanos, ¿no? Que tenemos este lenguaje y que de repente perdemos esta capacidad de acercarnos a otras personas a través de una forma distinta, que no solamente con el lenguaje, con el hablar, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, digamos que dentro de la comunicación animal, no humana, porque hay que recordar que los humanos también somos animales, Ujú. dentro de la comunicación no humana, en general no hablamos, quienes lo estudiamos, no hablamos de lenguaje, ¿no? Hablamos de señales, ¿no? Eh, Ujú. la diferencia entre esto es básicamente la significación que hay en las señales, en nuestro caso en las palabras, ¿no? Esa significación de qué es lo que entendemos, digamos, cuando pronunciamos una palabra o una serie de palabras dentro de una frase, eso cambia de significados, tanto Ujú. dependiendo del tono en el que lo dices, el contexto en el que lo dices y las personas a quienes te escuchan, ¿no? La interpretación de esas señales o de esas palabras, digamos, cambia o va a ser distinta dependiendo de quién lo escuche o cómo lo escuche Ujú. y además, obviamente también de quién lo pronuncia y cómo lo pronuncia, ¿no? Es, digamos, este problema de significación aparentemente no ocurre dentro de los animales, ¿no? Una señal siempre va a significar aparentemente lo mismo, independientemente del contexto en el que se produzca, ¿no? Obviamente que esto detona como escenarios distintos dentro de cada uno de los grupos animales, ¿no? Pero digamos que esta complejidad en la comunicación animal es distinta, tiene distintas dimensiones gracias a esta cuestión de lo que sí ocurre en el lenguaje humano con la significación. Claro, claro. Fíjate, bueno, nosotros cuando estamos ahora en este periodo en que hemos estado viviendo eh, confinados, a veces en cuarentena, unas más intensas que otras, hemos como, nos ha costado un poquito reencontrarnos, ¿no? Como que estos espacios de aislamiento nos han alejado un poco justamente al contacto, justamente al sentirnos de una manera distinta, como que perdimos, como que nos dimos cuenta que esas señales que tienen los animales, como que ya no las tenemos nosotros. Y básicamente la comunicación es solamente verbal y muchas veces como que somos reacios a acercarnos de una manera un poquito distinta, ¿no? Entonces,
quizá es posible que esa conexión que tienen, en este caso las ranitas, nos pudiera enseñar algo a nosotros, los humanos, a conectarnos con una comunicación mejor. ¿Es posible eso? Me- bueno, mientras te escuchaba estaba pensando en el caso, digamos, en lo que ha prevalecido ahora, ¿no? Como este tipo de conversaciones a través de la pantalla, ¿no? O Ujú, virtuales, ¿no? En donde, claro, le añadimos digamos, la diferencia en lo que teníamos antes solamente hace, no sé, 30 años, digamos, en donde teníamos comunicación vía telefónica quizás, ¿no? ujú, Pero no una pantalla en donde nos pudiéramos también ver, ¿no? Y ujú. reconocer nuestros gestos, ¿no? Estaba pensando cuando, por ejemplo, cuando hablo yo a la casa de mi mamá o con mis papás y ponen ahí al perrito en la pantalla, ¿no? También como para que lo salude o trate de verme, ¿no? Y claro, aunque yo le chifle o le hable, claro, reconoce más o menos mi voz, pero no alcanza a conectar, a identificar completamente quién le está hablando o Mm, desde dónde le estoy hablando, ¿no? Y eso es muy interesante ujú. porque supongo que eso un poco también nos ayuda a entender lo que pasa ahora con nosotros, ¿no? Que tenemos la pantalla, tenemos la voz, eh, pero algo nos falta, ¿no? En el caso de los perros, por ejemplo, lo que a los perritos les falta es tener la conexión de una de las señales más importantes para ellos, que es el olfato, ¿no? Mm, Entonces, mientras no te huelen, no hay algo que les falta para mm, saber en dónde estás o quién está hablando, ¿no? claro. Entonces, y aparentemente, quizás una de las cosas que no sabíamos nosotros es que, claro, además de podernos escuchar, de podernos ver, también necesitamos sentirnos, ¿no? Y a Así lo es. mejor quizás hasta olernos, ¿no? Ujú, Y digamos, esa es una de las limitantes que ahora sucede con este tipo de contactos, ¿no? De repente también ya todos estamos cansados de estar, quienes tenemos que trabajar a través de los medios remotos, de estar conectados, digamos, la mitad del día o hay quienes días completos tienen que estar conectados para hacer su trabajo, ¿no? Y bueno, sumamente cansado. Y este elemento, digamos, de contacto, yo creo que nos ha hecho mucha falta y quizás ahora hemos aprendido a valorarlo en muchos casos, ¿no? Y al mismo tiempo también hay quienes agradecen, ¿no? Gente que su forma de concebir el mundo no incluye el contacto social y está sumamente agradecida de que, de que puede estar aislada trabajando en su casa. Entonces, Así es. en este mundo lo interesante es que hay soluciones para todos, ¿no? Las soluciones para unos son problemas para otros, pero bueno, así, no, así nos Exactamente. toca enfrentar la vida. Qué bueno que dijiste eso, porque yo conversando contigo en una reunión que tuvimos, tú me hablaste de que habían unas ranitas que se mantenían siempre en un hábitat, ¿no? Y si tú las sacabas de ese hábitat, no les gustaba, ¿no? Como que generaban como un rechazo, ¿no? Como que Ujú. hay ranitas que se mantienen en su hábitat bien, pero si tú los sacas de ahí, quizá no le afecta. ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, en el mundo, digamos, dentro de la diversidad en general, esto que tú estás describiendo, claro, sucede con ranas y sucede con aves y sucede también con las plantas, sucede también con los hongos, ¿no? Eh, Hay especies que tienen requerimientos para su vida como sumamente específicas, ¿no? De condiciones de temperatura, luz, humedad, digamos, como esenciales, ¿no? O de características del suelo en el caso de las plantas, ¿no? eh, ya sea para surgir, ¿no? Para nacer o para mantenerse con vida. Eh, y claro,
nosotros vemos en el mundo en general que hay muchas especies que sus condiciones de vida son sumamente específicas y se dan, no sé, en bosques muy chiquitos o en zonas del mundo sumamente reducidas a unas cuantas hectáreas, ¿no? Y en cambio hay otras especies que son capaces de estar en condiciones muy cambiantes, no ser tan específicos con sus demandas de lo que tiene que haber en el ambiente para que puedan nacer o sobrevivir. Y entonces lo que tienes en el mundo es una gama de esta serie de opciones o de condiciones de la vida diversa, ¿no? Ujú. Con algunas especies que, no sé, solamente pueden vivir en el desierto, o algunas que solamente pueden vivir en las zonas polares, o algunas que da lo mismo en donde estén, Se adaptan, ¿no? pueden estar en el desierto, en las selvas, en todos lados, ¿no? Y generalmente eso sucede con muchas de las especies digamos, que los humanos mismos hemos propagado, ¿no? Que Mm, desde claro. que hemos estado viajando por la Tierra, van acompañadas de nosotros porque o son nuestras mascotas, o nos parasitan, ¿no? O viven al lado de nuestros residuos, etcétera, ¿no? Entonces, esto, digamos, lo que nos ha enseñado con el paso del tiempo, esto es que, claro, hay algunas especies que por más que busquemos posibilidades, si tienen restricciones sumamente importantes en su vida, vamos a tener que cuidar ese lugar específico para que ellas puedan seguir sobreviviendo, y digamos que este es uno de los grandes problemas de la biología de la conservación, ¿no? Entender que hay Claro. especies que tienen requerimientos tan específicos que solamente pueden vivir en un sitio. Y lo maravilloso también dentro de la biología es que uno se puede dar cuenta de que hay soluciones de todo tipo que han surgido a lo largo de la evolución, ¿no? Y que, claro, hay especies que podemos ser mucho más acomodarnos mejor para ciertas situaciones, ¿no? El humano mismo es un ejemplo de eso, ¿no? Estamos presentes en todos los continentes, en todos los climas. Obviamente hay Claro. algunos que ocupamos más que otros, y hay algunas personas que se sienten más felices en unos ambientes que en otros. Así es. Y eso ahí tú diste en el clavo en algo que yo quiero comentar, que es básicamente el adaptarse. Muchas veces nosotros como seres humanos nos entendemos como seres adaptativos, ¿no? Donde podemos estar en un lugar y nos podemos adaptar rápidamente a la situación. Ahora, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, el año pasado? Que estuvimos en una cuarentena intensa todos los días, que nos teníamos que salir a comprar a lo justo, ¿no? Comprar la comida para las personas que vivíamos en la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas nos quedamos encerrados en nuestras piezas, en nuestras casas, en nuestros departamentos, y empezamos a mirar y nos dimos cuenta que no era un lugar que queríamos estar. Muchos, que Ujú. quizá el ambiente en el que estábamos viviendo probablemente no lo construimos nosotros, sino que a través de nuestras creencias, de nuestro estudio, de la vida que en el fondo íbamos desarrollando, que es un mundo que a lo mejor no estábamos dispuestos a vivir. Qué interesante que tú dices, porque nosotros teniendo esa capacidad de lenguaje, esa capacidad de conocimiento, esa capacidad de razonar, de repente decir, este lugar me encanta, quiero vivir aquí, quiero, no sé, hacer una familia o quiero trabajar acá, muchas veces no nos hacemos esas preguntas tan profundas, sino que muchas veces nos quedamos con lo que está pasando. Quizá entendemos que en el lugar en el que estamos se necesitan más profesionales de cierta cosa y nosotros estudiamos eso porque creemos que con el sueldo que vamos a tener vamos a vivir bien. Y en el fondo como que dejamos de lado ese sentir, esa capacidad de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Dónde quiero estar? ¿Y dónde siento que puedo aportar más valor en mi vida? ¿No? ¿No? ¿Te hace sentido un poquito lo que estoy diciendo? Que muchas veces
nosotros teniendo esa capacidad, muchas veces nos comportamos como, bueno, estamos acá, en este lugar, y lo habitamos en la medida en que podamos, con los recursos que entendemos, pero a lo mejor eso no nos hace tan bien, ¿no? ¿Te hace sentido un poquito lo que te estoy diciendo? Sí, sí, o sea, claro, eso lo observa uno. Estaba yo pensando claro, dentro de esta diversidad de la vida, fíjate que hay un patrón que a mí me llama un poco la atención entre, bueno, como tú lo mencionabas al inicio, yo soy originario de México, allá nací y crecí y he vivido la mayor parte de mi vida. Eh, pero ahora en los últimos años que estuve trabajando acá en Chile, hay un patrón que tienen los animales en esta zona del mundo digamos, de reaccionar eh, ante lo desconocido o ante los que potencialmente pueden ser depredadores, ¿no? No es exclusivo de los animales de esta zona, pero sí es muy frecuente entre los animales del sur de Chile, y es el quedarse pasmados, ¿no? Esto pasa con la rana de Darwin, esto pasa con el pudú, esto pasa con algunos otros mamíferos y aves, de lo que yo he observado. Eh, como si alguien se acerca y no sé qué es, como que lo mejor es hacerme el muerto Paralizado. y no moverme y quedarme ahí. ¡Wow! Entonces, esta solución aparentemente, claro, es una buena solución en esta zona del mundo en donde aparentemente no hay tantos depredadores o tan grandes y voraces, ¿no? Como en otras zonas del mundo. Y que además también está relacionada con, supongo yo, o esto me lo explico yo un poco, ¿no? Con, claro, la historia climática de esta zona, en donde, claro, la, la energía que se necesita para arrancarse o para ponerse agresivo, ponerse choro y rebelarte contra algún ataque, digamos, es una energía importante que a lo mejor puede ser mejor guardarla para pasar el invierno, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, digamos, dentro de la vida hay soluciones para todos los casos, ¿no? Y claro, hay algunos patrones que predominan y que predominan de acuerdo a estas circunstancias del ambiente. Pero claro, también hay algunas especies que son capaces de resistirse y de enfrentar el ambiente de una manera más activa, y hay otros que lo hacemos de una manera más pasiva, ¿no? Entonces, lo interesante es que creo yo que cada quien se identifique y diga, bueno, si yo soy tal, tal especie, tal persona, me llamo de tal manera, y esta es mi naturaleza, entonces está bien que yo actúe así, ¿no? No todos tendríamos por qué como actuar exactamente de la misma forma o reaccionar, digamos, pasar del pánico, del miedo, de lo desconocido, a tener una solución, a decir, ya, esto tenemos que enfrentarlo de tal o cual manera, ¿no? Obviamente cada quien tiene como sus distintas maneras, pero Según sus yo creo que características. ¿Cómo? Según sus características, ¿no? Según las Sí, características y de yo creo cada uno. que lo interesante, y yo por lo menos creo así yo lo he asumido, y a lo mejor también tú, no sé, ojalá mucha gente también de la que nos esté escuchando. Yo creo que lo importante es que a lo mejor en este tiempo podamos reconocer eso, pues en nosotros mismos, y decir, yo pensaba que era de tal manera, pero ahora que he Mm. pasado más tiempo conmigo mismo, sé que soy de otra manera. Eso creo que Qué podría ser lindo. un buen aprendizaje, ¿no? De esta etapa. Bellísimo, bellísimo. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, yo tenía muchas ganas de que Manuel estuviera compartiendo con nosotros, justamente por eso, ¿no? Por esas asociaciones que podemos hacer entre el mundo anfibio en este caso,
y también la conexión con los seres humanos, sin decir que unos son mejores que otros, sino que el aprendizaje, ¿no? El observar, que es lo que tiene esta maravilla de los científicos, ¿no? Que tienen esta capacidad de ir observando los comportamientos y darse cuenta de cosas tan maravillosas que uno a veces se le olvidan. Por ejemplo, que todo tiene una solución en la vida, ¿no? Como que todos los factores se pueden ir resolviendo y que también tenemos que ser consecuentes y coherentes con nuestra esencia, ¿no? Con nuestra capacidad de pensar y decir, bueno, yo soy una persona, no sé, pacífica, no tengo por qué andar pegándole a todo el mundo, eso como no es parte mía, aunque, no sé, quizá socialmente en algunos lugares es bien visto, ¿no? Que sobre todo los hombres, ¿no? Que es como el macho fuerte que pasa y que no le importa nada, y que muchas veces muchas personas creen que por el estereotipo uno tiene que comportarse así, siendo que uno es completamente diferente, ¿no? Y eso es lo maravilloso de ir sintiendo, conectándose con nuestras propias señales y desde ahí ir interpretando la vida como la podemos vivir de mejor forma. Me encantó. Yo quería hacerte una pregunta específicamente con las ranitas. Cuando tú hablaste de que habían algunas especies que se pueden adaptar mejor que otras, ¿eso es alguna especie así como, no sé, ranitas y aves? ¿O dentro de las ranitas de Darwin existe algún tipo que se adapta mejor que otro? ¿Se entiende un poquito la pregunta que estoy haciendo? Sí, eh, yo creo que en general se me ocurre, a lo mejor eso lo podemos ver con el ejemplo de, no sé si tú has escuchado, a lo mejor la gente que nos ve y escucha. Por ejemplo, en Chile hay una especie que es invasora, digamos, tiene aproximadamente, va a cumplir como 40 años que llegó a este territorio, ¿no? Nunca antes en la historia, digamos, de este territorio había estado acá, que es la rana africana. La rana africana, bueno, no, Chile, digamos, no es la excepción. La rana africana ha estado acompañando también al humano por varias razones. Una, porque se ha utilizado como mascota desde hace mucho tiempo. Y la otra también es porque se usaba antiguamente como para hacer pruebas de embarazo, ¿no? A través de la orina de la mujer se ponía en Mm. contacto con esta rana y había, no conozco bien los detalles, yo imagino que había algún comportamiento, digamos, de la rana ponía huevos o no sé, algo así pasaba al tener contacto con la orina de las mujeres que querían saber si estaban embarazadas. Y, eh, y la otra es que también es una especie altamente estudiada en los laboratorios de biología del desarrollo, ¿no? Porque como estos huevitos son transparentes, entonces se pueden Mm. observar muchas cosas a través de cómo se desarrollan, digamos, las larvitas en el huevo y para el conocimiento de la biología en general es como muy uno de los modelos para estudiar esta etapa de la vida, digamos, ¿no? Entonces, no se tiene muy claro, hay algunas sospechas distintas que no importa ahora de cómo llegó a Chile y de cómo se liberó en Chile, ¿no? El caso que está liberada, aparentemente comenzó la liberación desde la zona central de Chile y se ha ido expandiendo, sabemos ahora que se ha ido expandiendo hacia el norte y se ha ido expandiendo un poquito hacia el sur, ¿no? Ujú. No muy lejos de la zona central. Eh, lo interesante es que, claro, esta especie está en un lugar en donde puede llegar, es una especie sumamente resiliente, es una especie que puede tolerar cambios de frío, calor aparente, bueno, los que suceden en esta zona, digamos, mediterránea del mundo, eh, y que además no es como el clima original del que procede, ¿no? Eh,
Entonces tiene una capacidad de conquistar ambientes, de transportarse aparentemente por sí misma, obviamente a veces con ayuda del humano también, ¿no? De que, no sé, que debe haber personas que, no sé, la ven y sobre todo cuando son mascotas, ¿no? Y dicen, ah, ya, está, hay que liberarla a la naturaleza para que tenga su vida, aunque la gente no sabe, ¿no? Pues que hay especies que no se pueden liberar así como sea. Porque pueden llevar enfermedades o porque se pueden convertir en una plaga. Entonces, claro, una de las cosas que yo veo a mi alrededor también es que, claro, hay muchos biólogos conservacionistas o mucha gente preocupada por la presencia de esta especie, ¿no? A pesar de que no tenemos una comprobación efectiva de que puede causar daño a otras especies, ¿no? Yo, yo me atrevo a sostener que no hay esta serie de comprobación. Y ligándolo un poquito con tu pregunta, digamos, es probable que si algunas otras especies, digamos, de las que existen en el norte o en el sur del país, las lleváramos también, las trajéramos hacia el centro del país de Chile y las liberáramos, no sé, en un estanque, en un, eh, en un campo forestal de pino o eucalipto, probablemente no iban a ser exitosas muchas de ellas, ¿no? Mm. Eh, Porque quizás no tienen como esa capacidad dentro de su biología de resistir todos estos cambios que van a venir, altas temperaturas en el verano, bajas temperaturas en el invierno, condiciones alimentarias a lo mejor muy distintas a las que tienen originalmente en sus hábitats. Entonces, claro, esta capacidad no es propia o es exclusiva de cada una. Podemos averiguar o podemos saber con el, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Que hay algunas especies que son más capaces de tener esta capacidad de irse adaptando a los cambios que otras, ¿no? Pero bueno, estas cosas han, digamos, han surgido casi por accidente, no es tanto que nosotros nos lo hayamos preguntado originalmente como tal, sino que surge, Ujú. nos vamos dando cuenta de ellas porque suceden, ¿no? Claro, qué bien. Qué bien, bueno, eso yo creo que también se puede hacer una asimilación con el ser humano, ¿no? Con muchas veces hay algunas personas que son más adaptativas que otras, ¿no? Que les cuesta menos adaptarse. Por ejemplo, en esta cuarentena, mucha gente le costó muchísimo generarse esos espacios como de tranquilidad, como que hubo mucho estrés, como que los niveles de estrés subieron un montón. A mucha gente le encantaba, por ejemplo, aquí en Chile se hace mucho de que se llama sacar la vuelta, ¿no? Que es como tú vas a trabajar y llegas a la oficina y lo primero que haces es que te vas a hacer un café, te pones a conversar con la gente, al final tu hora laboral empieza a las 9, pero empiezas a trabajar como a las 9:30, un cuarto para las 10. Y eso se llama sacar la vuelta, ¿no? Y en Ujú. psicología eso se llama evitar, en momentos de evitar. O sea, estamos como evadir, perdón, momentos de evasión. Y esos momentos de evasión ya no los tuvimos cuando estábamos en cuarentena. Ya no podíamos sacar la vuelta porque hacernos un café en la cocina no nos demorábamos nada. Entonces, ese tipo de cosas nos genera un estrés grande, ¿no? Y eso también muchas personas nos costó ese proceso como adaptativo, ¿no? De adaptarnos a una nueva situación, a una nueva circunstancia y me llamó mucho la atención lo que tú dijiste de estas especies que se paralizan, ¿no? Como que hubimos muchas personas que de repente dijimos, wow, ¿qué pasa acá? Sí, Estamos encerrados, ¿qué va a pasar? ¿Y qué hacemos? Y como que muchas personas en vez de tomar acción, decir, bueno, esta es la realidad, vamos a tener que cambiar esto, teletrabajo, no sé, nuevas formas digitales, como que mucha gente que dijo, no hagamos nada, mejor me quedo acá tranquilo esperando a que todo vuelva a la normalidad. Entonces eso también habla mucho de la capacidad nuestra como seres humanos de entender qué tan adaptativos somos y cómo responder frente a eso. Porque así como tú decías también, como todo tiene una solución, todos podemos responder
de una manera que no nos haga daño, pero que también nos genere un cambio positivo, un tomar acción y un ir resolviendo nuevas formas de entender la vida y mejorarla, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, al mismo tiempo también, yo ahora que te escuchaba también estaba pensando en el caso, por ejemplo, de muchos de estos profesores mayores quizás, ¿no? Que habitualmente o cotidianamente no usaban un computador o un celular para comunicarse, para trabajar como herramienta de trabajo, ¿no? Y que ahora lo tuvieran que usar para eso, para comunicarse, ¿no? Y hay gente que, o incluso gente que ni siquiera, eh, digamos, era una necesidad propia de su trabajo, pero que dijo, bueno, esta es la oportunidad de aprender algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que eh, lo afortunado, digamos, de que seamos tantos es que hay, que somos distintos y que aportamos soluciones distintas, ¿no? Y que a lo mejor esas soluciones distintas eventualmente también pueden como contagiar a otros, ¿no? Entonces, a mí me ha dado gusto como ver eso a mi alrededor, gente que incluso se me ha acercado precisamente diciéndome como eh, un colega, ¿no? de México que vio una de las charlas que yo di eh, muy casi al principio de la pandemia, por ahí de mayo, junio, algo así. Un colega que ya está jubilado me escribió y me dijo así de, oye, tengo esta información que a mí me gustaría publicarla, darla a conocer y bueno, acudió a mí porque sabía, bueno, vio que yo ya sabía, digamos, tener esta habilidad de comunicar y publicar la información que yo trabajo y bueno, con toda la disposición de aprender, de usar herramientas que él no tenía en ese momento y con todas las ganas de aprender. Y claro, uno asume que la gente llegada a su jubilación ya va a descansar y va a hacer otras cosas y ya no va a aprender cosas nuevas. Y bueno, hay gente que necesita estar aprendiendo y haciendo cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Porque Así no es. puede estar de otra manera. Qué bueno, qué lindo. Mira, me quiero, como para finalizar un poquito ya esta conversación, primero que nada, quiero agradecerte, me encanta el conocimiento que tú tienes. Aquí abajito va a aparecer los datos de Manuel por si alguien quiere comunicarle algo o tiene alguna duda o quiere conocer más de su trabajo, que también puede hablar con él. Y te quiero agradecer de verdad tu conocimiento, tu mirada, esta mirada científica que muchas veces se desconoce, ¿no? Estos trabajos tan meticulosos, tan lindos que se producen, tan silenciosos también, que imagínate, cuando tú los empiezas a comunicar, empezamos a abrir un poquito la mirada y nos damos cuenta de la importancia de entender estos comportamientos para entendernos a nosotros mismos, para darnos cuenta muchas veces que lo que nosotros sabemos quizá no es tanto y necesitamos entender quizá las formas de convivir, de comunicarnos de maneras tan, quizá incluso más simples, ¿no? Como simplemente sentir o simplemente escucharnos, ¿no? Con una música o con un sonido, de manera que nos podamos adaptar de nuevas formas y de formas mejores. Así que, Manuel, te quiero dar las gracias por estar acá compartiendo. Yo sé que pronto te vas a México, así que era un momento preciso para conversar contigo. Espero que tengamos otra oportunidad también para seguir profundizando también estos temas tan apasionantes y también te quiero agradecer por todo el trabajo que tú has hecho con estos anfibios acá en el sur de Chile. Así que, Manuel, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más antes de finalizar. Bueno, agradecerte la invitación, la disposición a conversar y bueno, la idea es que, claro, el otro día escuchaba a alguien que decía que el ejercicio de pensar es hacer conexión de ideas similares, ¿no? Entonces, eh, esta, este ejercicio, digamos, el que tú
me invites me conduzcas a llevar un espacio, digamos, de reflexión o de conversación, de tratar de ver lo que hago cotidianamente desde otro ángulo, ayuda también a que yo lo pueda reconocer y reconocerme mejor, eh, y situar en dónde está lo que hacemos o un poquito también para qué sirve, ¿no? Así que muchas gracias por eso. Ujú. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por los que están viendo. Nos vemos pronto en otro capítulo. Chao, chao. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal de YouTube y revisa nuestras redes sociales para ver más contenido gratuito y de valor para ti. Espero verte pronto. Un abrazo.